Buenos días. Primero que todo, mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá, muchas gracias por darme su tiempo. Yo me llamo Sara Cifuentes y mi proyecto se llama Cifu. No sé si debo tener el clicker o alguien más lo... Igual está... Ah, mira. Bueno, igual yo les voy a estar mostrando como foticos sobre mi trabajo. Yo quería venir acá también como con una intención de conversar con ustedes, de solucionar dudas puntuales si ya conocían mi trabajo. Voy a empezar hablando un poquito de cómo empecé. Yo soy diseñadora gráfica, egresada de acá hace ya un buen ratito y en un principio empecé como en agencias de publicidad. Esa fue pues como una escuela que me tocó cuando salí de acá y pues es un tema que agradecí mucho porque me permitió como técnicamente y de manera resolutiva aprender como a resolver retos, que uno pues en la U como que los aborda de una manera súper divertida y es súper chévere, pero luego la vida real viene con muchas otras cosas, con temas de clientes, con temas pues de ajustes, de cosas así. Entonces pues fue muy buena escuela. Sin embargo me fui a estudiar a Barcelona y allí tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de arte gráfico donde pues yo era como que me gustaba mucho dibujar. Entonces en este estudio entré a diseñar y a ilustrar ropa y me fluía mucho como estar haciendo doodles. Entonces como que los bocetos me salían de una y esta persona me ponía, por ejemplo, pues por un lado diseñar la ropa, por otro lado en los mercaditos a venderla y empezamos a hacer como performance. Entonces en los mercaditos nos daban, por ejemplo, una habitación completa, él me decía llénala de dibujos como los que haces en el cuaderno y a mí me encantó. Pues o sea, como que me gustó mucho, por un lado, pasar de un formato pequeño a empezar como a ver, voy pasando imágenes, pues como a mostrar mis dibujos en otros formatos. Entonces, pues fue algo que empezó por ahí, ¿cierto? Que empezó como una pequeña, como pequeños trabajos para esta empresa, que eran como performáticos, muy improvisados, para realizar en un día. Y cuando regresé acá a Colombia, porque no me pude quedar allá, decidí empezar pues como mi propio proyecto, después de haber visto que podía hacer muchas cosas trabajando para otras personas. Entonces, como que lo primero que quise fue como encontrar algo que me identificara y con lo que me sintiera como una artista gráfica. O sea, siempre quise tener mi nombre de autor, siempre quise como empezar a generar un lenguaje que me identificara. Entonces, alguna vez dibujé un delfín, pues fue un dibujo muy rápido, no creo que lo tenga por acá, y le puse un nombre. Ahí disculpan pues también, no sé, mi delfín se llama Caraculo, es un nombre que le puse porque el primer delfín que creé era un delfín con cuerpo de banano y le creamos una historia en el que el delfín vivía en un mundo donde todo el mundo tenía cabeza de banano y cuerpo de delfín y él era el único que era diferente, entonces le decían Caraculo. Entonces, de empezar a dibujar este delfín, después me puse a pensar, pues a mí me encanta el nombre de mi delfín y me gusta mucho. Yo empecé como a repetir este mensaje y a jugar pues como con colores, con formas y luego decidí que tenía que tener un culito el delfín y ese fue como el que empezó a ser como el icono de mi trabajo. Entonces, digamos que para empezar como el estilo fue muy importante también como el tema de dejarme seguir por mi intuición. Siento que incluso ahora es como algo que ha sido difícil con los clientes porque tiene que ser un cliente que se identifique mucho con lo que yo hago. O sea, no todas las personas llegan a querer como que tengas personajes haciendo como que estén desnudos o que tengan como este carelessness. Entonces, pues ha sido como muy importante para mí siempre seguir como la intuición de lo que quiero hacer y defenderlo pues como por encima de todo. De hecho, en un principio, pues cuando empecé a pintar, las personas que, pues como las personas que veían mi trabajo,
pensaban que era muy plano, pensaban que era muy femenino, pues como para la calle, porque también he de admitir que cuando llegué acá a Colombia, lo primero que quise hacer fue, yo dije, yo quiero pintar muros, ¿no? Y es como que no me puse a esperar a que me contrataran para pintar un muro, sino que empecé como, oye, quiero pintar un muro en tu fiesta, quiero pintar un muro aquí. Al principio como que no me salían cosas, hasta que un amigo confió en mí y pinté un muro súper chiquito, pues como en una fiesta. Entonces de ahí saqué unos stickers y empezó a crearse todo un lenguaje gráfico que fui alimentando durante los años. Sifu lleva más o menos 9 años creciendo y cambiando, y siento que ha sido bonito porque también me ha permitido como aprender como persona, en plan, he superado muchísimos miedos, hacer un muro es como, es un reto muy físico, por ejemplo, es un reto muy práctico también en el sentido de que uno no sabe qué se va a encontrar, o sea, hay muros que tienen textura, hay muros que no te reciben la pintura, y entonces, ¿cómo vas a hacer para que te reciba la pintura? Aparte, tenés que terminar hoy, tenés que terminar mañana. Entonces, siempre ha sido como un tema como de persistencia, de que me ha enseñado mucho también como a ser muy fuerte y a defender como lo que a mí me gusta y lo que yo hago. Y luego también lo que quise es como colaborar con marcas y poder hacer como que no solo el muro, sino también como un global de muchos objetos alrededor de una colaboración o de un, digamos, de un happening o de algo que esté pasando. Entonces por eso también me gusta llevar mi trabajo a la ropa, a la merch, y me gusta mucho desde la universidad, siempre estuve relacionada mucho con la moda. Entonces también quise pues como no dejar de hacer editoriales de moda, que fue como uno de los módulos que vi acá, el de puesta en escena. Me gustaría mucho también que conversáramos, que me preguntaran cosas desde el principio. Por ejemplo, les quisiera contar, esto fue una cancha que hice hace más o menos 3 años y ha sido uno de los proyectos más retadores que tuve. Precisamente porque un piso es un piso de una cancha en un colegio, que es una cancha que no ha sido muy cuidada, que no recibe también la pintura, que además está en exterior. Son como muchos los retos que hay que pensar. Entonces, por ejemplo, esta cancha la teníamos que hacer en una semana, que era la semana que los niños salen a vacaciones en octubre, y tenía que quedar lista en 7 días. Entonces, en este momento estaba yo trabajando pues tenía una persona que se encargaba de hacer como el project management, y con ella hicimos como toda la producción desde antes, averiguamos qué pinturas eran las que se usaban para la cancha, qué procesos tenía que tener la cancha antes de ser intervenida, qué equipo tenía que tener entonces para poder llegar a ejecutar este proyecto en 7 días, que además pues ahí se ve muy chiquitico, pero ese puntico que está ahí soy yo. O sea, era una cancha muy grande. Tal vez me gustaría como, bueno, contarles más sobre este proyecto, por ejemplo, para que puedan tener como una idea de lo que es esta labor. En este proyecto fuimos un equipo inicial de 4 personas, un proyecto que se cotizó, o sea, que así llegué como a los números raspados y como a lo que cotice. Normalmente uno cotiza incluso como algo para imprevistos, y eso también se gastó todo. Nos tocaba clavar, pues clavamos como cuchillos en la tierra para que no lloviera. La jornada era de 5 de la mañana a 5 de la tarde, y eran días que era, pues o sea, uno se la pasaba por toda la cancha todo el día haciendo cosas. Era como, uno llegaba a la casa a las 6 de la tarde, a esa hora se apagaba, al otro día lo mismo. Por ejemplo, en esta cancha usamos un material de pintuco. Usualmente uno lo que hace es que también se asesora mucho de las personas de las tiendas, especialmente cuando es como una marca, digamos, que tenemos la fortuna de tener acá, que es una fábrica de pinturas muy buena como Pintuco. Uno puede ir y hay señores que son súper amables. Entonces yo pues como que la persona en la que empecé a confiar y donde siempre compro mis pinturas ahora, que es el Pintuco de la 30, es un señor que sabe un montón. Entonces había que
había que hacerle un lavado a la cancha con hidrolavado, pues ¿cómo se llama eso? Con lavado a presión. Antes de se tenía que secar 3 días, después había que hacerle un recubrimiento epóxico a toda la cancha. Para el recubrimiento epóxico es una sustancia bastante tóxica, entonces había que proteger a las personas que lo estaban manipulando con gafas, con máscaras. Y después de este recubrimiento epóxico ya viene una pintura para canchas, que es una pintura que tiene durabilidad en exterior, que tiene materiales como arenita para que no sea deslizante. Entonces también como es chévere como tener esa relación con la tecnología que se está usando en el momento. Sin embargo, o sea, la cantidad de imprevistos que pueden pasar, que se nos acabe el epóxico y que no haya más en Medellín, entonces había que mandarlo a pedir, había que prepararlo, era un químico que se secaba, se dañaban las herramientas, entonces son como bastantes cosas que tal vez sería bueno considerar si, por ejemplo, en este momento les va a pasar que van a tener que hacer un mural. Al final siento que como la motivación más grande era poder saber que eso era un proyecto social también, entonces como que lo mantenía uno como con ilusión de saber, por ejemplo, los niños cómo iban a ver el proyecto final. En realidad era un colegio pues como del barrio Kennedy acá en Medellín, que es como por Robledo, y eran pues es como personas de bajos recursos. Fue un colegio que cambió, pues fue un proyecto que cambió mucho la cara de una comunidad, entonces fue como bastante motivadora ser parte de eso. Bueno, como les comenté, me gustaría mucho que conversáramos, que si tienen dudas empecemos a hablar de cositas así de una vez, entonces también si quieren. Este fue un proyecto que también me gusta ponerlo porque fue muy retador, esto fue estando en Nueva York. A mí siempre me ha gustado mucho viajar y procuro muchas veces buscar proyectos en otros lados, pero sino también ponerme en lugares y buscar oportunidades, y este fue uno de esos casos. Yo me puse en Nueva York, estaba con un proyecto pequeño, estaba con una exposición en el World Trade Center pues, de un cliente que tenía, y no sé por qué razón un museo de Nueva York me escribió y no sabían que estaba en Nueva York, y fue como el último día, como tenemos un muro en un museo de arte, pues como en un museo de arte urbano en Nueva York, y es de ese tamaño. En realidad lo tuve que hacer en un día entero, fue puro aerosol, entonces también fue como un reto en el sentido de que nunca paré, o sea, literal fueron 8 horas de aerosol sin parar, o sea, el dedito era así como ya temblando de apretar el aerosol, pero es como la motivación de dejarlo ahí, de saber que al otro día ya me iba, pero iba a dejar algo bonito, productivo, pues para mí era importante y es algo que siempre me motiva también como alimentar mi proyecto. Entonces, pues en este caso, bueno, el museo puso toda la pintura, la escalera, todo, pero era como, hay que sacarlo ya en este tiempo. Y bueno, pues es algo que caracteriza un poco mi trabajo, siento que vengo más como de un lado resolutivo, de un lado en el que también me ha tocado también como pintar mucho en el espacio público, entonces también me ha dado una escuela muy diferente, digamos, a proyectar, o sea, me guío más como por las proporciones, por lo que quiero hacer y por el insight que en el momento me salga. Siento que para mi proceso me gusta mucho como sacar un rato para escuchar, como estar en el muro, mirarlo, ver qué composición le quiero dar, empezar a hacer como señitas de dónde quiero que estén como los elementos principales, qué movimiento o qué composición quiero que tenga el espacio, y también como qué mensaje me viene a la mente o qué mensaje quiero comunicarle a las personas. Desde siempre Sifu ha sido una plataforma también como para ofrecerle al mundo como algo que yo siento que el mundo necesita, y es como ternura, alegría, y siempre ha sido como una motivación muy grande encontrar diferentes reflexiones alrededor de esto. Esta, por ejemplo, fue en Miraflores, en Lima, y también fue un muro muy retador porque son muros que al estar en la calle también tienen contacto con muchas situaciones del exterior. Eh, pero es increíble. Por ejemplo, en esta fue un festival, también fueron como 4 días y estaba al lado pues como de muchos artistas también latinoamericanos.
Me concentré, perdón. Me sonó el celular. Y está muy chévere también, por ejemplo, en la vida de lo que, pues como en lo que me ha regalado la vida, el poder conocer a muchas personas alrededor de, pues del graffiti y de pintar muros. O sea, yo nunca sentí empezar como exactamente desde el graffiti, sin embargo tuve la oportunidad como de compartir y he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que tienen muchísimas historias de calle y pues como muchísimas historias de cómo empezaron, o sea, siempre pues siempre hay como mucha fidelidad a lo que ellos son, muchos recorridos también de mucho esfuerzo y es súper bonito también, por ejemplo, de pintar muros, los amigos que se hacen en el proceso, porque sí, pues estamos muchas veces todo el día al sol, no sé, almorzando ahí, desayunando ahí y entonces son como amistades bien bonitas. Bueno, otra, pues, bueno, y como ya les conté, me gusta mucho también la moda, entonces siempre estoy buscando cómo llevar mi proyecto a diferentes formatos y me gusta como ese chiquines, o sea, me gusta ser como, me gusta ser tierna, pero al mismo tiempo como tener algo que a las personas como que les incomode un poco, eso para mí es importante. Esas son, por ejemplo, unas fotos, o sea, siempre me gusta hacer editoriales de todo lo que hago. Estas son unas fotos que hice con unos amigos, pues como para unas pañoletas. Y bueno, hace más o menos 3 años fue muy loco porque sentí que estaba creciendo y eso me hizo replantearme muchas cosas. Tuve también como ciertos problemas de salud y fue como muy retador para mí saber que tal vez en un futuro no, pues no pudiera hacer los mismos muros que tanto he hecho, porque también es como que Dios lo cuida a uno, o sea, uno va y se monta a X escalera, Y escalera, y es como que en realidad muchas veces lo hace como esperando que todo salga bien, pero uno no, pues como que también sentí esa necesidad de en algún momento también hacer cosas que me pudieran llevar más al estudio, que yo pudiera alimentar mi proyecto desde otros, pues como desde formatos más tranquilos, de formatos como más lentos también. La cerámica fue uno de estos formatos. No sé si algunos tuvieron como la oportunidad de ir. Hace poco tuve mi primera exposición de arte en una galería como reconocida de acá de la ciudad y fue como una experiencia muy retadora y también muy bonita. Siento que como alimentar lo que uno quiere hacer es supremamente importante y supremamente gratificante. Tener un proyecto propio para mí es como que te permite llevar a cabo también un propósito que te pongas en la vida y que te pongas como, no sé, para mí es como significativo el poder estar comunicándole a las personas diferentes cosas y también pues como el reto de compartir y conocer muchas personas es bien bonito. Mi técnica favorita fue el aerosol. Cuando empecé con vinilo porque pues no sabía qué más y yo empecé sola, o sea, yo empecé las primeras veces que hice muros, como les conté, o sea, yo me contactaba con las personas, miraba dónde podía pintar y como un par de muros después, personas que pintaban también empezaron a ver mi trabajo y me empezaron a invitar a pintar. Entonces, los primeros, no sé, 5 o 10 muros los pinté con vinilo, pero luego empecé a conocer a los chicos que hacían graffiti, que también me empezaron a pintar y como que me llevan como, oye, ven, cómprate un aerosol, a ver cómo te va. Y fue, pucha, el aerosol es como un formato bien difícil, es una, pues ¿cómo se dice? Es una herramienta increíble que una vez uno la empieza como a dominar, empieza a ser demasiado divertido, pero es, digamos, algo que lleva su tiempo. En un principio los muros eran mucho más imperfectos, tenía como que nunca quedaba contenta, siempre sentía que a la línea le faltaba, de hecho muchas veces aún pinto y si digamos dejo de pintar 2 meses, vuelvo a pintar y ya mi dedo no tiene la misma fuerza, entonces es como, pues es como aprender también a superar la frustración y seguir intentándolo, porque los primeros 2 años pintando con aerosol se notaba bastante como ¿cómo se dice? Bueno, en el graffiti le decimos eh, ser toy, que es como ser principiante. O sea, como que el graffiti también tiene ciertos códigos y ciertas cosas y una de ellas es como el ser principiante. Cuando yo era principiante, como que era muy loco porque yo antes sentía que era algo muy
chévere porque era el momento también en el que más energía tenía y más ganas tenía de hacer las cosas y de poder lograrlo. Entonces siempre fue como, a mí no me importa si X persona me critica o X persona se ofende por lo que hago, yo voy a seguirlo haciendo porque yo siento que esto es lo que quiero hacer y también siento que la calle es un espacio donde todos podemos habitar y deberíamos tener como el espacio y también como el respeto de las personas por ser humanos, ¿sí me entiendes? O sea, no como porque llevas tantos años, sino más bien porque quiero expresarme y decido como iniciar ese proceso, también tiene mucho valor eso. Estas son como unas foticos de la expo, pues fue como muy retador también tener diferentes formatos, siempre había querido hacer escultura, por eso también la cerámica, y para este nos fuimos como más arriesgados, hicimos un delfín inflable haciendo un split, hicimos también cuadros, eso fue hace poquito, también fue un proceso como que siempre empieza para mí todo muy rápido y solo tengo que solucionarlo hasta que llegue el momento de ya sacarlo. Entonces, sí fue también como bastante de querer hacerlo y seguir como metiéndole, trasnochando, sacando las cosas. Este es el espacio, yo quise que el lugar también se sintiera como una inmersión cuando uno llegara. Entonces, quería eso, quería intervenir los muros, que la obra estuviera también, pues que tuviera como un protagonismo bonito, que estuviera bien iluminada y tener también las cerámicas. Bueno, y pues fue muy interesante también ese proceso. Eh, Estas son otras fotos que hice también para otra producción, creo que arriba había otra de estas. ¿Qué más les cuento? No me gustaría que me pregunten cosas, me gustaría más como poder conversar con ustedes también. Sí, pues perfecto, me gustaría mucho también como si tienen alguna pregunta, o sea, yo también creo que, no sé si del line-up que vi, soy como una persona que también creció más como, pues llevo mucho tiempo su trabajo en el espacio público y lo sigo haciendo, es algo que hago los domingos, que hago por diversión, que hago con mis amigos y pues sí tiene como sus, ¿cómo se dice? Como sus retos y sus códigos, pero pues también para eso estoy, para poder como si alguno tiene curiosidad, si le gustaría empezar, si hay alguna técnica o algún material que quieran preguntarme por aquí, estoy para como para esas cosas. Sí, cuéntame. Pues por ejemplo, cuando yo empecé, yo sí dije, bueno, voy a hacer mi página de artista como separada de mi página personal, ¿no? O sea, como que no quiero que eso esté junto. Pero siempre fue como, o sea, mi meta siempre fue tener 1000 seguidores. Y como que nunca pensé, o sea, nunca quería como darme a conocer, sino más bien mostrar mi trabajo. Yo siento que el voz a voz ayudó mucho, pero también la persistencia, porque yo sí era súper obsesionada. O sea, yo cuando empecé me pintaba 2 muros a la semana, estaba pintando siempre con personas diferentes, gracias a Dios como que también tengo como el don de gente, entonces me gusta como hablar con la gente, divertirme, que la cervecita, que vamos aquí, que vamos allá, y más en esa época que tenía como más energía, estaba como más abierta a cosas, fue como muy natural, no siento que haya sido tan de las redes sociales. Siento que las redes sociales como que en un momento funcionaban diferente y sí también trajeron mucho trabajo y trajeron como mucho crecimiento orgánico, pero siempre fue sin intención, o sea, literal, yo decía, con que me sigan 1000 seguidores está súper bien y ya, pues como en realidad no me importaba mucho como, ay, voy a hacer un video para que me sigan, no, no, cero. Algo más, sí. Experiencia. Hola. Alrededor de la experiencia a la hora de rayar, me interesa mucho saber cómo fue, en este caso, rayar aquí en Colombia siendo local y cómo fue rayar allá en Nueva York siendo extranjera, cómo las personas de pronto a modo de exterior llegaban a ti, como que preguntas hacía, cuál era como la reacción
de ellos? Pues es bonito porque uno siempre que está como, digamos, como en el espacio público, todo puede pasar, ¿sabes? Como cosas buenas, cosas malas, pero siento que algo que es interesante también es estar como con amigos, entonces como que una vez uno empieza a pintar y empieza a tener como un proyecto, empieza como a hacer como sus primeras como círculos de amigos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las primeras veces que viajé era como, oye amigo, ¿tienes algún amigo en México o algún amigo en Nueva York? Ah, sí, tengo a tal persona. Entonces, como que, ay, va, entonces, ¿crees que podría contactarlo? Y lo contactaba y le decía, hola, me gustaría pintar contigo, voy a estar visitando, soy de Colombia. Algunas personas como que estaban muy ocupadas, por ejemplo, y directamente te decían, oye, no, creo que no voy a poder, me queda difícil o no quiero. Pues también hay personas como que no están interesadas en conocer más personas, pero siento que es como, es muy variado y luego empieza a pasar que uno empieza como a conectar con las personas correctas. Es como de estar siempre buscando convivir con otras personas, el colaborar también hace que personas incluso de eso, de otros países empiecen como a reconocer el trabajo o, ah, entonces conozco a este artista y se empieza, pues uno empieza como a hacer, sí, como links o como círculos más grandes también, donde también puede estar. Hay como, es que no me acuerdo cómo se llama ese dicho, pero es como que uno siempre está a dos personas de cualquier persona en el mundo. Y eso también, pues eso es como algo que siempre trato de hacer, como donde llego, tratar de linkear, sobre todo si tengo el tiempo, a veces también ya como que voy muy exacta de las cosas, pero me gusta mucho como, oye amigo, tú de pronto conoces a esta persona o conoces a alguien de este mundo y empezar como a intentar contactarlos, así como uno puede dar con personas muy amables, también puede dar con personas cerradas, pero pues las propuestas están para hacerlas y el compartir siempre es algo que también es muy humano, entonces como que es chévere cuando uno encuentra personas que también quieren compartir y que están como abiertas a pintar con desconocidos también, por ejemplo, cosas así. Sí. Hola, buenos días. Te pregunto, bueno, vemos que has desarrollado obra en espacios públicos y Sí. obviamente esto da lugar a que la gente pueda intervenir esas obras. ¿Qué piensas respecto a eso? ¿Te gusta que la gente interactúe con tu obra, que de alguna manera la intervenga o no estás de acuerdo con eso? Pues, a ver, por ejemplo, algo o sea, como también, o sea, están desnudos, tienen los culitos, o sea, hay muchas interpretaciones. A mí me encanta y me divierte mucho el hecho de la libre interpretación y yo pienso que uno ve también lo que quiere ver e interpreta como lo que en su contexto le permite. Igual yo siento que mi trabajo me gusta que sea accesible a las personas, o sea, que las personas se encuentren como con algo amable, con algo que les llame la atención, que les divierta. Entonces, para mí, a mí me gusta, por ejemplo, que las personas me pregunten cosas o que sí interactúen interpretativamente con las cosas. Digamos que en el espacio público pasa algo y es que tanto como son como códigos en los que hay personas que sienten también como el derecho a ponerse encima de algo. En realidad yo siento que es importante también cuando uno está pintando leer lo que ve en el espacio y leer que cada cosa que está pintada ahí la hizo una persona que igual tiene como retos o que tomó la iniciativa de estar pues como pintando en el espacio, entonces también es bueno como, o sea, yo trato mucho de respetar la mayoría de cosas que veo. La calle ya está muy llena también y hay como unas maneras como de leer y de poder de pronto encontrar espacios para intervenir. Ha pasado que hay personas que intervienen o que respetan. Yo la verdad como que siento que la calle es un espacio donde cualquier cosa puede pasar. Entonces es normal que pasen esas cosas. Siento que hay personas que se lo toman muy personal. Sinceramente yo no, pues no siento que tenga energía para ponerme en problemas por eso. No me gusta pelear, no me gusta como esas guerras de egos, entonces es como, no es que me mate la idea de que alguien pues como que tenga las ganas como de intervenir mis cosas, sin embargo,
también elijo mis batallas y sé a qué cosas le gasto energía, hacia qué no. Es muy diferente algo que te costó muchísimo trabajo y es un mural grandísimo y te lo dañan con algo súper grande. Pues no sé, a un sticker que pegué y pasó una raya de otro graffiti por encima, normal, pues es como, es la calle y estamos todos, ¿no? O sea, es como un espacio donde realmente todos habitamos y eso es lo bonito también de eso.